Hola, buenos días. Vamos a ver hoy la situación de las bolsas tras las caídas de las últimas semanas. Lo primero que tenéis que recordar es que asustar a la gente y ponerla nerviosa es una de las formas habituales de sacarles el dinero de toda la vida. Estas son las cosas más importantes que hay que saber sobre la bolsa. Así que hay que evitar todo lo que os ponga nerviosos o os intente asustar. También hay que tener claro que nadie sabe nunca cuándo empiezan las crisis y cuándo terminan. Así que nadie nos va a decir esto. Se trata de estimar los escenarios más probables para planificar las compras lo mejor posible y aprovechar estas oportunidades de compra porque son las mejores. Por eso las caídas de la bolsa hay que verlas siempre con tranquilidad porque son las mejores oportunidades para comprar. En estos casos, primero tenemos que ver la valoración por fundamentales y luego los gráficos. Yo creo que las empresas de largo plazo están baratas en general. A veces oímos hablar de que si hay burbujas en los mercados financieros, pero esto se refiere a cosas como los bonos o empresas como GameStop, por ejemplo. Y os dejo por aquí un vídeo que hice sobre este caso de GameStop. Algunas empresas de largo plazo, como Acciona o Procter & Gamble, sí que las veo algo caras en este momento y por eso creo que es mejor evitarlas. Evitarlas quiero decir no comprar más ahora, pero no venderlas, por supuesto. Pero la gran mayoría de las empresas de largo plazo creo que están baratas en este momento, como podéis ver en la base de datos y en el foro de invertirenbolsa.info. Así que es un buen momento para comprar acciones a largo plazo y por eso ahora debemos ver los gráficos para ver cómo planificamos las compras. Vamos a ver los gráficos del IBEX 35, del Eurostoxx 50 y del S&P 500. En este gráfico del IBEX 35 vemos que los 7.500, 7.600 puntos, más o menos, es un soporte muy importante. En esta zona han terminado varias caídas de los últimos años y además es la línea que marca el doble suelo de la caída de marzo de 2020 que os marco con esa sombra. Y los mínimos de esta caída han sido justo en esa zona. Además, fijaos que la vela de marzo es un martillo con una sombra inferior muy larga. Esto quiere decir que cuando el mercado cae a esos precios, salen muchos compradores dispuestos a pagar precios más altos porque creen que a esos precios la bolsa está muy barata. Recordad siempre que los mínimos de todas las caídas no los marcan los inversores que más conocimientos tienen, sino los inversores más asustados. Así que creo que lo más probable es que hayamos visto ya los mínimos del IBEX 35. Ahora vemos el gráfico diario y vemos que en pocos días ha subido de 7.300 a 8.600, que es una subida del 18%. Además, la subida se ha parado al llegar a la media de 200, que es una resistencia. ¿Y qué supone esto? Pues esto supone que hay muchos inversores de corto plazo que en pocos días han ganado mucho dinero y que ven que los precios están en una resistencia. Así que ahora es probable que empiecen a vender y que esas ventas hagan retroceder algo los precios. El gráfico mensual del Eurostoxx 50 es parecido. En este caso, la línea que terminó de formar el doble suelo de las caídas de marzo de 2020 son los 3.400 puntos. Y esta caída ha parado justo en los 3.400 puntos. Y en el gráfico diario vemos que también ha subido un 18% desde los mínimos de esta caída y que también ha llegado justo hasta la resistencia de la media de 200 diaria. Las figuras del S&P 500 son un poco diferentes a las del IBEX 35 y el Eurostoxx 50. En el gráfico mensual del S&P 500 lo que vemos es una envolvente alcista, que es una figura de vuelta alcista, una figura de suelo. Y en el gráfico diario del S&P 500 vemos que desde los mínimos ha subido menos, el 13%. Pero claro, ha subido menos porque también antes cayó menos. Así que la diferencia principal entre el S&P 500 y las bolsas europeas en este momento es que el S&P 500 está más fuerte. Probablemente porque las grandes tecnológicas están más fuertes y también porque, como es lógico, pues un conflicto en Rusia afecta más a las bolsas europeas que a las bolsas de Estados Unidos. Una vez visto esto, ¿cómo planificamos las compras? Pues las bolsas podrían seguir subiendo con fuerza o podrían romper los mínimos de las últimas semanas. Pero yo creo que debemos pensar que lo más probable es el escenario central. Es decir, que ya hayamos visto los mínimos de esta caída, a no ser que pasase algo nuevo y muy importante en el tema de Rusia y Ucrania. Así que el dinero que penséis invertir en esta caída, yo pensaría invertirlo más o menos entre 1 y 3 meses, no en un año, por ejemplo. A muy corto plazo, y mientras el IBEX 35 no supere los 8.900 puntos y el Eurostoxx 50 no supere los 4.200 puntos, pues es probable que las bolsas caigan algo. Así que en estos momentos, en general, pondría las órdenes de compra un poco por debajo de los precios actuales. Esto es una recomendación general. Puede haber alguna empresa que, aunque la bolsa caiga, esa empresa no caiga por debajo de los precios actuales, claro. Se podría volver a los mínimos de hace unas semanas, pero en estos casos yo prefiero hacer las compras un poco por encima de esos mínimos previos, porque esos precios ya son muy buenos y prefiero no correr el riesgo de esperar que vuelva justo hasta el mínimo
no comprar porque no llegue al mínimo y luego tener que comprar más alto. El otro tema que está influyendo ahora mucho en las bolsas es la inflación. Y aquí también creo que debemos pensar que el escenario más probable es el central. Es decir, creo que no debemos pensar que la inflación va a seguir subiendo muchísimo y tampoco debemos pensar que de repente va a caer de golpe. Yo creo que lo más probable es que hasta el verano más o menos siga estando alta y luego en la segunda mitad de 2022 las tasas de crecimiento empiecen a ser algo más bajas. Si hay cambios importantes en el tema de Rusia o en el de la inflación, pues lógicamente haré otro vídeo actualizando lo que os estoy contando en este. Y sobre todo, tened tranquilidad y planificar las compras con tranquilidad. Recordad que siempre que caen las bolsas, las personas que marcan los mínimos no son inversores que tienen más conocimientos que vosotros, ni que saben datos que vosotros aún no conocéis, sino que son personas muy asustadas que están tomando decisiones equivocadas que les harán perder dinero. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.